A partir de este momento, la permanencia de los niños frente al televisor es de exclusiva responsabilidad de los padres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando periodísticamente. Hoy dos invitados muy especiales. Uno de ellos, indudablemente el político del momento. Así lo calificamos porque ha planteado debates que todavía siguen instalados. Hace poco pedía reducir el salario de los congresistas a 10 millones de guaraníes. Claro, hablamos de paraguayo Payo Cubas, que ha generado indudablemente no solo debates, controversias también en la Cámara de Senadores, y también en el Congreso en su conjunto, en el Poder Ejecutivo, ahora en el Poder Judicial, con actuaciones que ya conocemos. Paraguayo Cubas, hoy en Periodísticamente. Y además, hablando del Poder Judicial, la reforma del sistema judicial. Vamos a hablar con el representante del Poder Ejecutivo ante una comisión que tiene la intención de plantear una reforma, por ejemplo, del Código Penal. Establecer que aquellos que están denunciados por violencia doméstica lleven esos dispositivos de localización, los rastreadores, para evitar que se acerquen a sus víctimas. Vamos a hablar con Évero Velar, el ex fiscal y ex diputado. Esto es Periodísticamente, comenzamos. Hoy, en Periodísticamente, nos acompaña el actual senador paraguayo Cubas, quien fue finalmente sobreseído dentro del marco de la investigación de la quema del Congreso en el 2017. Sus intervenciones, siempre polémicas dentro y fuera del ámbito parlamentario, lo mantienen permanentemente entre los titulares de las noticias. También estará en estudio el exdiputado Évero Velar, quien actualmente es representante del Ejecutivo ante la Comisión Nacional de la Reforma de la Justicia. Ya conversamos periodísticamente con el senador paraguayo Cubas. Gracias, Payo, por estar acá. Al contrario, Domaniski, es un placer y me gustó mucho el haberte preguntado de tus ancestros y me dijiste que húngaros. Sí, el apellido es húngaro. Es sí, húngaro. Sí, sí. Y los húngaros hay un crisol de raza, hay gente muy elegante, muy linda gente. ¿Y los cubas de dónde son? Los cubas son de Villarrica. En mi caso, mi bisabuela era una mujer muy humilde, se llamaba Teófila. Ella se enamoró de un hombre casado de apellido Mastrasi. Y Mastrasi tenía un emporio maderero a tal punto que quien era su asistente era José Domingo Campos. Y Teófila tuvo 7 hijos. Roberto, que es el mayor, que es mi abuelo. Después Emilio, que fue el del IPS, que es el hermano menor. Después está Hermelinda. 7 son. Carlos Rino, que no supimos más de él, etc. Somos de Villarrica. Bueno, y Payo, te quería preguntar, ¿te hiciste anarquista? ¿Sos anarquista? Líricamente. ¿Líricamente porque sos incoherente en algunas cosas del anarquismo o por qué? Sí, porque primero que entré en un proceso electoral. Exacto, por eso te iba a decir, formas parte de instituciones, pero no crees en ellas. No, hay una nueva onda en Europa del anarquismo de plataforma, se llama. El que entra en elecciones. Yo la verdad que no soy de plataforma, era más radical. Comencé mi vida siendo trotskista y aprendí de ahí el tema del marxismo, etcétera, etcétera. Liberal nunca fui, ni neoliberal. Y bueno, ahí me encontré en una posición que es la que hoy yo proclamo, que la economía tiene que ser colectivista y que el ser humano tiene que ser absolutamente respetado, como una hormiga, ¿no? En un hormiguero. ¿Vos crees que hay que destruir este sistema electoral? El sistema electoral ya nos destruyó a nosotros. Yo creo que este sistema electoral ya está destruido. Las urnas, como yo siempre digo, si hubieran, y ese es un viejo adagio, si valían de algo, ya las hubieran prohibido. Las urnas, inclusive en la época de los griegos, siempre sirvieron para los calahuichis. Realmente imposible la representación que hoy tenemos en las cámaras. Bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Cómo nos gobernamos? Dictadura. ¿Qué tipo de dictadura? La gente dice, pero... ¿Cuál es la que propones vos? La platónica. La platónica. Los calificados. La de la mejor gente. Pero ¿y cómo se elige a los mejores calificados? Y bueno, y eso deviene. Ocurre que ahora la civilización irrumpe en China. Nosotros vamos a quedar a nuestro libre albedrío en Sudamérica, excepto Chile, que va a seguir con una democracia que ya tienen bastante. Pero Estados Unidos no va a soportar este cambio porque se va la civilización ya al oeste nuevamente, ¿no? Y acá va a surgir un Gaspar Rodríguez de Francia,
un Carlos Antonio López, por más que Carlos Antonio López fue proclamado, ¿verdad? Pero no tirano. Y ahí pues los perros editan lo que yo digo en las redes. Dicen, no, Stroessner no era un dictador y ahí me dejan. No, era un tirano. Porque los tiranos son electos. ¿Vos querés un dictador de derecha o de izquierda? Los dictadores no son ni de derecha ni de No, izquierda. ¿cómo que no? No. Si vamos a tener un dictador en Paraguay de derecha o de izquierda, ya no estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la Revolución Francesa. Nosotros tenemos un Estado feudal. No hemos tomado la Bastilla, a no ser que la pequeña burguesía, los burgueses en general, nosotros hagamos esa revolución. Pero vamos a hacer, ahí sí yo aplico un término trotskista, per saltum. Vamos a pasar del Estado feudal, no a una dictadura del proletariado, porque acá no hay obreros prácticamente y lastimosamente. Vamos a pasar a un estadio en donde un grupo de gente va a asumir los poderes. Dictadura. Yo suelo combinar eso con dura aplicación de la ley. No, pero el problema de la dictadura es que no hay garantías para quien está enfrente. Entonces, ¿quién te dice que ese grupo dominante es el que tiene la razón y que no va a caer en abusos perjudiciales para el pueblo? ¿Por qué defender la dictadura? Y yo te hago la dialéctica y discúlpame. ¿Y quién te garantiza hoy? En la Pero hoy hay un supuesta sistema de democracia? defensa de protesta. Vos sos una de las caras visibles de ese sistema de protesta contra el sistema. 10 veces que está tú- garantizado. 10 veces estuve preso Sí. solamente en el gobierno de Cartes. Sí. Imagínate qué garantía. Yo estuve preso por haber pintado esto, por haber pintado la casa de Mengano, por haber pateado no sé qué historia. Nunca puede Pero haber te van robado. absorbiendo y se construye un proceso, Payo. Sí, pero ¿No crees en eso? no tenemos más tiempo. ¿Por qué no tenemos más tiempo? Porque acá se va a dar un quiebre a tenor de estudios de geopolíticos, especialmente brasileños que yo alguna vez seguí, que hasta hoy los quiero mucho y ya fallecieron con Meira Matos, ¿no? Se va a producir un quiebre, yo creo, antes del 2030 en Latinoamérica, porque la democracia no mongaru y lo mitame. ¿Y en Paraguay qué va a pasar? Y la misma cosa, nosotros vamos a ser arrastrados en esa vorágine. ¿Pero y qué vamos a caer en manos de un líder providencial, salvador de la patria? Civiles van a ser. Es mi horóscopo, y Catúa No, y Gallepa. Catúgina. Pero yo estimo que van a ser grupos civiles que van a tener que contener la cuestión. Bueno, quiero sí. compartir un segundito, un perfil que preparamos de la producción con el senador paraguayo Cubas, su historia de vida, parte de los datos para nuestros televidentes. Paraguayo Cubas Colomés es considerado el parlamentario más polémico de este periodo. Es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Asunción en 1988. Ejerció su profesión como asesor jurídico en empresas privadas, comerciales e industriales, con sedes en Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Estados Unidos y China. También fue consultor para proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, asesor de la Municipalidad de Hernandarias, asesor jurídico en intervención del Ministerio del Interior a la Municipalidad de Ciudad del Este. En el ámbito gremial es miembro de varias organizaciones, entre ellas del Colegio de Abogados del Alto Paraná y miembro de la Orden de Abogados del Paraguay. Entre el 86 y el 88 fue detenido en varias ocasiones por la policía, derivado al Departamento de Investigaciones, Guardia Presidencial, Comisarías y la Penitenciaría Nacional de Tacumbú por resistirse a la opresión del gobierno dictatorial de la época. Fue apoderado de la ANR, miembro fundador del movimiento político Encuentro Nacional, candidato a gobernador por el departamento de Alto Paraná y candidato a intendente de Ciudad del Este. Fue electo diputado nacional por el departamento de Alto Paraná a través de la denominada Alianza Encuentro Nacional para el periodo 1993-1998. No podemos olvidar que en los últimos años la figura del actual senador cobró relevancia con actos polémicos en Ciudad del Este y sus intervenciones en las sesiones del Senado. Ese es un tema. Bueno, mucho para hablar con el senador paraguayo Cubas. ¿Quiere ser candidato a presidente o a dictador? A dictador no se puede ser candidato, No, ¿verdad? pero o sea, puedes trabajar con un grupo perfectamente para, Sí, pero hay que para llegar. Acá hay un tema, los perros confunden el gobierno con el poder. Hay gente que llega al gobierno sin poder, pues, sí, así ¿eh? es, sí. Y hay gente con poder que nunca llega al gobierno. Sí. Entonces, yo creo que acá hay que amalgamar primero el tema de una élite que tiene que tipo esa pintura que te da así con un dedo ahí, como ese tipo de Da Vinci. Sí.
esa estructura que se mueve transversalmente no le puede asustar, porque con ellos no vas a poder, ¿verdad? Esa élite te tiene que No, pero la pregunta es si querés ser presidente o dictador. Y vos sabés, tengo mucho miedo de querer, o sea, de querer que quiero. Todos los políticos, todos quieren ser presidente, como el soldado quiere ser general. ¿Y vos querés ser presidente? Ahí está el problema, pues. Yo hago religión, yo quiero ser papa. O sea, yo hago religión cívica. Yo quiero ser papa en este Bueno, pero país. papa no puede ser en este momento. Bueno, pero presidente sí con los votos. más que presidente, si alguna vez los perros creen que de algo coadyuve a que los paradigmas caigan en Paraguay, que me pongan en el panteón, para mí eso sería lo máximo, ¿verdad? Con eso basta. Sí, pero en la tierra querés ser presidente, No. en vida. Vos No. sabés que honestamente, todo lo que Mucha dicen gente, no, vos sabés que mucha gente te dice, y te transmite lo de la gente en la calle, te dice, no, para Bayo Cuba está haciendo, Campaña. se le va a votar. Hay otros que dicen que es campaña, que es actuación. Hay otra gente que cree genuinamente y te dice, no, yo le voy a apoyar a Payo, me gusta, se va de frente, de todo hay. el día que yo sea, si soy presidente, ¿verdad? A los 6 meses, los perros me van a tirar con cascote por las calles. ¿Por qué? Y porque es imposible dominar esta situación. ¿Cómo pico en un país donde 10.000 tipos tienen el 90% de las tierras cultivables? ¿Qué puta? Tenés que transar con ellos. Transar no es una mala palabra. Está en lo O sea, abogados, usamos transacción, ¿verdad? No le puedes cobrar a los tipos las hojas que exportan. No hay una industria lastimosamente en Paraguay, pero los industriales son los que coartan este tema del paso. Estuve viendo gente en el mercado la otra vez. Les destruyen su mercadería original, tienen factura de origen, pero porque no fue introducida por la vía legal hay poco contrabando. ¿Y para qué los perros pagan eso? Para que haya más funcionarios en el Estado, ¿verdad? ¿Cómo voy a enfrentar 500.000 tipos que hoy están en el Estado? Puedo llegar, pero que puta, a 6 meses no voy a mantenerme allí. ¿Nunca tuviste propiedad privada, Payo? Tuve una propiedad privada en los años 90 y empeñé porque me prestaban dinero para la campaña del 98 para la gobernación y al final no pude pagar y la persona, que casualmente es un periodista, le tuve que pasar a el que me ¿Qué había periodista? prestado. Un amigo, ¿verdad? Ah, pero amigo tuyo. Un amigo mío que evito, qué sé yo, para evitar, bueno, Héctor Guerín. Guerín. Héctor Guerín, le pasaste la propiedad tuya a Guerín. Héctor me prestó a mí un dinerito, porque siempre fue un buen amigo. Ahora más que está enojado él conmigo, yo no creo que él se enoje puede cuente tu nombre. ¿Verdad? En esa época era un terreno con una muralla. ¿Verdad? ¿Y desde ahí no compraste más ningún otro no, terreno? nunca ¿No crees más. ya en la propiedad privada? Rafael Barrego nos muestra el acarazú que es tener una propiedad privada. Vos tenés un lote y si no está alambrado tu gallina, le embaraza al gallo de al lado, ¿verdad? O le pica, ¿no? Y después los huevos vienen el otro y te reclama. Empieza un quilombo, ¿no? Y el fuego no tiene título, el aire no tiene título. ¿Cómo es el otro? El fuego, el aire, Pero lo el tuyo agua. entonces es una cuestión de principios, no de comodidad, de no tener porque representa un problema, Claro, sino de es principio de de la prin- propiedad de la tierra. Tiene que ser en comodato o tiene que ser colectivo. ¿eh? En Alto Paraná hay lugares donde se manejan muy bien. Me hace acordar de mi amigo Antonio Martínez. Él, por ejemplo, es presidente, poder legislativo y poder judicial de un lugar en donde viven por lo menos 100 familias. Y todos tienen en comodato allí. Y son los mayores productores de leche, de cerdo en el Alto ¿Crees en Paraná. un estilo de vida mucho más comunitario? Totalmente Tipo kibutz colectivista. en Israel o... Sí, vendría a ser algo así, pero con mayor contacto con los hijos. Allá en Israel, los chicos, en nuestro país pues, es difícil separarlo y que tengan No, durante es muy 3 familiar. horas, por ejemplo, con el padre o la madre que dicen que es lo suficiente. Yo creo realmente como que es posible, pero hay un gran problema acá. Uno, el campesino quiere título. Y dos, que 2 campesinos compren un machete, hasta ahora es misión imposible. Y eso tiene que ver con el catecismo de San Alberto, que Margarito Brenes trajo, que yo siempre la leo sobre eso de San Alberto. Todo te va a hacer el campesino, además ese por otro lado, te va a hacer marcha, te va a sentar en la plaza, pero no te va a cortar un alambrado. No puede cortar el alambre, porque es atávico. Pues.
Otra cosita que te quiero preguntar, ¿qué sentiste cuando la viste a Katia González con la zapatilla y pegar en diputado? Bien. Fue como una réplica tuya. No, yo ya vi en los diarios después, me parece bien. Katia es nomás lo así. El único tema que pobre Katia se equivocó en su primer voto. Y eso Negoció con... tiene que, y ella se va a redimir, yo creo que pero hay otro tema, Katia es liberal, Katia no es socialista, entonces más de lo mismo en el sentido, más neoliberalismo. Y a Desiree Masi, ¿por qué dijiste que le ibas a tirar helicópteros por la cabeza? ¿Y por qué Desiree es una buena tuitera? Desiree puso en el Twitter, eso me contaron contigo, fue que yo hablé por radio, sí. Bueno, y fue una reacción alérgica, te voy a decir en qué sentido. Ella dijo de que yo no me voy luego a las reuniones de la comisión directiva. Aunque yo me vaya a esas reuniones, Baqueta presentó ese día 2 proyectos subestables y se le aprobó. Ella dice que yo cómo voy a saber lo que ocurre en la Cámara si no me voy a la reunión de la comisión directiva. No sirve de nada irse a la reunión de la comisión directiva para hacer el orden del día, si después los perros modifican a su antojo. Entonces, eso nomás lo que... Hay cositas que no me lo dicen de frente, me lo dicen de costado, ¿verdad? Y fue una reacción que ojalá no la hubiera hecho, pues hoy veo que más internautas están en contra de ella que antes. Enseguida te pregunto por este dato. Hoy visitaste a Óscar González Daer, muy poca gente sabe esto. Hoy Paraguayo Cuba estuvo con Óscar González Daer en la agrupación especializada, habló con él. Enseguida hablamos con el senador sobre qué es lo que conversó con su ex colega. Ya venimos. ¿Qué es la libertad, me parece? Yo creo que va por ahí. Lo estamos conversando con el senador paraguayo Cuba de muchos temas. Estuviste hoy con el ex colega Óscar González Daer. ¿Cómo fue para que llegaras a la especializada, senador? Y a mí me gusta mucho comer en los comedores populares. Y me fui a rebuscarme hacia Barrio Obrero, el comedor de una señora, doña Ñeca, que no pude llegar hoy porque me perdí. Sí. Y ya que estaba en la zona, de repente me encontré que estaba por allí y dije, no le visité todavía a González Daer. ¿Estabas solo vos? Solo, totalmente ¿Y fuiste solo. a la especializada? Y me fui a la especializada, quise entrar con el auto, a Ñembo Senador, ¿verdad? Y quise entrar con el auto. Señora Cano. No, y salió un muchacho ahí con el coso y me dijo, y yo no le dije, yo soy el senador, yo creí que me iba a reconocer, porque los perros me reconocen, hola mi amigo, pasá para adelante. Y me dijo el tipo, y yo vengo a visitarle al senador González Daer, le dije al policía, al guardia, ¿verdad? Entre tres se pusieron una metralleta, ¿puedo entrar? Le dije, no, me dijo, no puede usted entrar, me dijo. ¿Y cómo hiciste después? Y estacioné ahí atrás, le voy a comunicar a mi superior, me dijo, ¿verdad? Sí. Muy bien, me bajo yo ahí y me iba a ver a los perros en judiciales, que siempre hay gente que está con problemas. Bueno, pero claro, ya eran las 12:30, hacía calor. Y viene el subcomisario, que yo conozco allí, hola, me dijo, etcétera, muy amable, ¿verdad? Y entramos. Y llegamos a la guardia y ahí le saludé a Cucho también. A Cucho. A Cabaña, Cabaña. Porque me dijeron, yo le dije a la gente, yo estuve acá preso y ahí está Cucho ahora. San Cucho le grité, ¿verdad? Porque él es un santo para la gente de Remancito. Sí. Bueno, historia va, historia viene. Me fui caminando y salió el comandante, el jefe allí, un señor Palma. Salió otro también. ¿Y te autorizó? No, entramos y le llegué, pégala de sorpresa a González. Estaba sentado él con su hijo y su hija sudando, pégala sudando. Y cuando me vio, él se emocionó, ¿verdad? ¿Y nos dimos un abrazo y nos acordamos, yo de su papá, él es mi papá porque eran amigos del Luque. Y le pregunté yo si él estaba durmiendo bien, me dijo que no mucho, yo me percaté que no mucho, ¿verdad? Y le dije pues, que tenía que aprovechar un poco, con todo respeto, de bajar un poco de peso ahí, que use esa que yo suelo usar para bajar de peso, Orlista, que es la droga, ¿verdad? Hablé ahí un poquitito con él, está sensible y está sudando, eso sí.
Y bueno, Alguno te va a decir, pero qué incoherente, pues Payo va contra la corrupción, es en este momento el abanderado, le pega a los corruptos, saca el cinto, el cintarazo, y sin embargo se va y lo visita a González Dar, que es como un emblema también de la corrupción. Y su hija, estaba una hija, linda Sí. su hija, entre paréntesis, con todo respeto a esta casada, ¿verdad? pero ¿qué le respondes a esa gente que te va a decir, no, ¿por qué Payo va y hace este tipo de Y te solidaridad? respondo con lo que le dije a su hija, Sí. me dijo, no, su hija me dijo, no vaya que nada darle dura a papá, me dijo ella, era, ¿cómo que yo le voy a dar dura a un tipo que está preso que no puede defenderse? Eso fue como Víctor Bajo que le dio dura acá en su colillo y su colillo ya partió. ¿Y cuál pegó el tema? Hay una cuestión que dice gloria al vencedor, honor al vencido. ¿Está vencido? Todavía no está vencido. Este es un proceso judicial con una medida preventiva, Bueno, una prisión preventiva. El hecho que González Dar esté en esa circunstancia, que me río sin ser irónico, ¿verdad? En esa circunstancia sudando, está vencido. O sea que uno puede dejar que los hechos te venzan y uno puede entrar en una depresión, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Hoy parece lo que fue mi día. ¿Sabes a quién le visité esta mañana también? Hoy me agarró una onda medio... Humanitaria. A Oviedo Mato también, que me fui a verle a su casa. Ah, bueno, estuviste de recorrido entonces. Estuve ¿no? recorrido. ¿Y por qué no Oviedo Mato ya... aman y Pero es que te da pena, digamos, haces toda una campaña No. así sostenida contra la corrupción y te da pena después de la persona. No es que me da pena. Me parece que en el caso de Oviedo Mato, que está abandonado por sus propios amigos, yo que no soy su amigo, ¿verdad? Y hace bien con eso. Muy paja, pero hace bien. Te hace bien al espíritu, honestamente te digo. Y no sé cómo explicarte. ¿En qué va a terminar todo este repudio ciudadano, estas movilizaciones? ¿Qué Acá, pensás que va a ocurrir? acá se va a ir preso Monjes. Monjes. Juan Darío Monjes. Monjes va a desaparecer del escenario. Baqueta va a desaparecer del escenario. Este Dionisio Amarilla va a desaparecer del escenario. Zacarías, por supuesto que va a desaparecer del escenario. Yo creo que hasta por ahí va a llegar la purga ciudadana. Los perros son los que están haciendo esto. Nosotros somos percutores nomás de la situación. Y allí quizás podamos pensar en que el sistema electoral en el futuro va a servir de algo. Que sean las urnas electrónicas, pero con testigos. Escuché la otra vez que Sergio Godoy estaba hablando de las diferentes opciones que están llegando en la comisión. Y esa es la opción mexicana, en donde el papelito no es que queda en tu mano, cae en la urna. Y el resultado digital es el oficial. Y se quedan los papeles ahí. Sí, es que hay problemas. Quizás por ahí va la mano. Ojalá. Pero te interesa, o sea, ¿estás de acuerdo con las urnas Claro que electrónicas? me gusta. Entonces, ¿Sabes sí. por qué? ¿Por qué? Para ser la constituyente y que los partidos tradicionales no tengan más mayoría. ¿Qué cambiarías en la constituyente? ¿Qué? Hoy estaba hablando justamente con comisarios allí. Uno, unificar las fuerzas públicas. Que la policía y los militares integren una sola, que sea una academia, ¿no? Y que vayan saliendo después, dentro de 10 años, policías militarizados y que no tengamos más que 10.000 en el país. Hoy hay 24.000, 27.000 policías y hay 14.000 papá. El latifundio tiene que tipificarse. Y hoy dice la Constitución debe cumplir con una función económica y social, pero no prevé lo que tienen en Bolivia, la reversión de las tierras al Estado. Entonces, si yo tengo más de 5.000 en esta región o más de 10.000 en la occidental y no cumplo con una función económica y social, Estado. viene al Estado. Bajar la cantidad de constituyentes, de legisladores y establecer una cosa que ya intenté ahora, pero intenté muy sobre la hora y la voy a volver a intentar tope dentro salarial, de 15 sí. días. Ningún ciudadano que trabaje para el Estado pueda ganar más de 5 salarios mínimos, que esté en la Constitución, pero sin efecto retroactivo. Se puede vivir, porque alguno te va a decir, pero se puede vivir con eso porque vos tenés a lo mejor un ingreso en dólares diferente, te da otra libertad, Yo tu costo de ganaba vida es bien bajo. antes. No, yo ganaba bien antes. No, pero ahora, ahora Con estamos 10 hablando. millones trabajando mi señora, en mi caso. En tu ¿verdad? caso, sí. Sin hijos, que dependan de vos, chiquitos. No, claro, bueno. O sea,
mira lo que me está revolviendo mi mente burguesa y no. No, te voy a decir una cosa. Con 10 millones se vive y muy bien en este país. Se vive, no sé si muy bien, ¿eh? Pero A te voy nivel decir urbano, una el cosa. costo de vida en Ciudad del Este, en Asunción, es carísimo. Hoy en Paraguay, el 42% de la población vive con menos de 10.000 Pero guaraníes por día. sobrevive, sobrevive. Y son lumpenproletarios. Sí. ¿Y qué? Viven de la caridad de nosotros y de nuestros desechos. Se vive. Zavala Demasiado dijo de bien tu con proyecto, tu colega dijo de tu proyecto es demagógico, populista, Claro, e irresponsable y anarquista. bla, No bla, lo bla. trabajaste con nadie en el Congreso como para presentar. Esto fue directamente tu propuesta de campaña llevada a al Claro, plenario. y fue directamente sobre tablas. ¿Por qué? Porque Baqueta hizo aprobar 2 sobre tablas. Y yo también le dije como un niño en línea posible, Sí. carajo, yo también quiero saber pues, entonces mi proyecto. Les voy a volver a presentar ahora. Ellos dijeron que quiero dinamitar, dijo. Ovelar dijo, Desiré dijo, que yo quiero dinamitar el Congreso con esto. No. Ahora les voy a presentar lo que ellos pidieron. Procurador, miembro de la Corte, Contralor, ministro, toditos 5. No quiero nomás meter otra vez esto porque estoy dejando que la gente degluta esto que ocurrió. Y ahora voy a presentar el tema de la imprescriptibilidad del lavado de dinero, eso voy a meter mañana, del tema de enriquecimiento ilícito y del artículo 102, en donde se habla de cuáles son aquellos delitos que prescriben o no. Entre ellos el artículo 4 de la Constitución. Salió, o sea, vomité el proyecto. No hice bien. ¿Y qué pasa con Zavala y compañía? Zavala y compañía representan la Expo, la ARP, la FEPRINCO, delincuentes. De verdad, ellos son los que expatrian a los paraguayos y los meten acá en el bañado sur, bañado norte. Cada vez que yo me voy preso y hablo con los perros en un calabozo y les pregunto si su abuelo tenía chacra, sí me dicen ellos. ¿Y qué pasó? Vendió. ¿Y qué pasó después? Y vino y su poca platita invirtió acá y el papá otra vez del que está en el calabozo se fue al mazo y ella se fue al remazo. No puede ser porque un estanciero. Yo quiero saber cuánto gana el capataz de Zavala. Te puedo asegurar que no gana un sueldo mínimo. Me va a decir que tiene huevo gratis, que comen allí compañía. Y la machú. Y después tienen zafreros. La ganadería tiene que ser intensiva, como es en el Brasil. Yo le pregunté la otra vez a un par de ganaderos, ¿y por qué no hacen eso? Es muy caro, Nache. Pero qué simpático, porque es caro, ellos tienen que hacer que sus novillos caen sobre todos los restos de nuestro ejército, tanto en el Chaco como acá. No. ¿A quién admira, senador, como político? A Chiang Kai-shek. ¿Por qué Chiang Kai-shek? Porque Chiang Kai-shek hizo la revolución republicana en China y era socio de Mao Zedong. Ambos fueron educados por Sun Yat-sen. Y cuando baja Chiang, después de haber derrocado a los feudales, Mao, que era político, el otro era militar, ¿verdad? Mao le invita a salir. Me gusta Salazar de Oliveira, también de Portugal. ¿Y paraguayo? ¿Verdad? Francia. Toda la vida. Por supuesto. Francia y Carlos Antonio López. Carlos Antonio López, cómo castigaba a los militares. Carrera, baqueta, sable, exposición y fusilamiento por la espalda. Especialmente aquellos militares que robaban de las unidades. Hoy nuestros militares ahí están. ¿Quién se acuerda de ese que la otra vez que con la mujer, no sé, que robaron la mitad de las Fuerzas Armadas? Están libres. ¿Quién se acuerda de ese Aguilar o Aguilera policía que robó todo el combustible del Paraguay? Están todos allí. Si se lo hubiera ejecutado, nosotros ya nos hubiéramos olvidado de ellos también. Senador, te agradezco mucho. Por una cuestión de tiempo tenemos que parar acá, pero hay muchos temas para hablar. ¿Vas a insistir finalmente con el tema de limitar hasta 5 salarios mínimos el ingreso que pueden tener como máximo los congresistas, el Poder Ejecutivo, ministros de Corte, todo? No va a tener éxito eso.
¿O vas a mover a la gente a favor de ese proyecto? No. ¿Sabe qué va a ocurrir? Como ahora, la gente va a debatir. Ese fue el tema acá. Los perros pues utilizan solamente la talla para la conversación. Pero ahora los perros están empezando a debatir este tema. Cuando lleguemos a las puertas de la constituyente, 5 salarios y punto. Nos vamos con los tipos de Itaipú, que ganan 40, 50 millones, no vamos a poder ya contra ellos. No les vamos ya a golpear, pues ya adquirieron sus millones, ¿verdad? Pero a partir de la sanción de la Constitución, no lo que ya ganan. Lo que entra. Claro, vamos a ahorrar, imagínate, en un quinquenio, por lo menos 3.000 millones de dólares por año, porque eso va creciendo. Pues. Senador, te agradezco el tiempo. A vos, Domaniski, es un verdadero placer. Igualmente. El senador paraguayo Cubas, compartiendo con nosotros, hizo una lista de quienes no van a seguir. Decía Juan Darío Monge, Enrique Baqueta, Javier Zacarías Irún, Dionisio Amarilla. Tomamos nota de lo que nos decía recién el senador paraguayo Cubas. Y enseguida, hablando de justicia, hablamos con el representante del Poder Ejecutivo ante una comisión. Seguimos conversando periodísticamente, ya está con nosotros el ex fiscal y ex diputado Evero Velar. ¿Cómo estás, abogado? ¿Cómo te va? Buenas tardes, realmente un enorme placer compartir contigo esta mesa de trabajo. Bueno, la reforma de la justicia, en realidad más que la justicia, es la del Código Penal, la del Procesal Penal, entiendo que la que están preparando en esta Comisión de Justicia. ¿Estás como representante del Poder Ejecutivo? La semana pasada el señor presidente de la República me designó como representante del Poder Ejecutivo ante la Comisión Nacional de Reforma Penal y Penitenciaria, como también de la Comisión de Estudio de la Reforma del Poder Judicial, que son dos comisiones nacionales creadas por ley y que tienen representación tanto del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo como miembros naturales y el Poder Judicial y el Ministerio Público, en algunos casos también el Ministerio de la Defensa Pública. Básicamente se estudia la reformulación integral tanto del Código Penal y del Código Procesal Penal por un lado, y en la otra comisión las leyes que hacen al funcionamiento del Poder Judicial como organismo propio de la ley, la ley preconstitucional del Código de Organización Judicial, la ley que regula el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Si bien es cierto, sufrió modificaciones no hace mucho tiempo, sin embargo hoy sigue siendo estigmatizada por inconstitucional algunas disposiciones como el enjuiciamiento de oficio y otras cuestiones de esas. La ley del Consejo de la Magistratura, en donde también se plantean reformulaciones bastante interesantes, y algo que hasta hoy no fue debidamente abordado, que es la carrera judicial. La carrera judicial para acceder a los cargos del Poder Judicial, como también algo muy importante que hace a la reformulación también del sistema de concursos dentro del Poder Judicial y la colegiación profesional. Quiero compartir con los televidentes un perfil que preparamos de Evero Velar, del exdiputado. Hay que decirlo, ¿verdad? Entre los cronistas parlamentarios, siempre que hablaban de productividad, Evero Velar era uno de los mencionados durante el periodo anterior en el Poder Legislativo en cuanto a la productividad como parlamentario. Compartimos ese perfil y ya nos metemos al tema, sobre todo el Código Penal y el Procesal Penal. A ver. El exdiputado nacional Ever Osvaldo Ovelar Benítez es también hermano del actual presidente del Congreso, el senador Beto Ovelar, y actualmente elegido por el presidente Mario Abdo para ser representante del Poder Ejecutivo ante la Comisión Nacional de la Reforma de la Justicia. Es oriundo de Coronel Oviedo y está casado con Nancy Zacarías Leiva. Recibió el título de abogado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, filial Villarrica, en el año 1998. Además, es notario público y ejerció la profesión por más de 10 años. En su historial académico también cuenta con maestrías y especializaciones. Fue expositor a nivel internacional en la jornada sobre la trata y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Argentina y Paraguay. En su natal Coronel Oviedo también ejerció la docencia. Desempeñó la función de agente fiscal en lo penal, superintendente de las Fiscalías de San Lorenzo, Capiatá, J. Augusto Saldívar y Paraguarí. También fue designado fiscal adjunto desde el 2004 hasta el 2009.
Recibió un reconocimiento del Ministerio de la Justicia de Canadá. En el 2012 fue candidato a diputado departamental de Kawasu y posteriormente ocupó una banca como parlamentario en el periodo anterior. Bueno, periodísticamente ya entramos al tema Código Penal y Código Procesal Penal. ¿Están preparando un proyecto para cambiar ambos códigos, Eber? Básicamente en la reforma del Código Penal tenemos que significar que en el año 2008 se había producido una reforma bastante importante de la Ley 1160 que data del año 1997, el Código Penal actual después de aquel Código Teodosiano de 1914 con las modificaciones posteriores. Finalmente recién en el año 97 fue modificado. En el año 97 tuvimos una reforma integral del Código Penal. Pero, con el alemán Wolfgang Schone, con todo lo que se habló, con el profesor Wolfgang Schone, con algunos palazos que merecidamente recibió el profe, sí. Pero en verdad formó un buen nivel de dogmática penal a nivel nacional, así que aprovecho esta ocasión para reivindicar al profe a quien le tengo un enorme aprecio, fue mi maestro también. Así que esa tarea importante se hizo en el 97 y luego en el año 2008. En el año 2008, entonces, en el 2008 se hicieron buenos ajustes al Código Penal, muy buenos ajustes en realidad, porque se tocaron las cuestiones más importantes, aquella idea de nacionalizar un poco algunas disposiciones que para algunos eran arcanas. Entonces, todo eso se trabajó en el año 2008 y luego del 2008 se vio nuevamente la necesidad de replantear una reforma otra vez casi integral del Código para evitar los parches constantes, utilizando un término bastante coloquial. Normalmente, por una situación determinada, lo primero que surge es una idea de parchar el Código Penal. O sea, y es lo por más ejemplo, rápido. un caso de violación que indigna, entonces se eleva la pena ahí le ponemos 50 años si es necesario. Sí. Entonces, en algún momento se planteó inclusive la aplicación de la pena de muerte y eso nos valió a veces en el Congreso algunas discusiones ácidas con algunos colegas cuando hablábamos de la inconstitucionalidad de una medida como esa, que eso contraviene el artículo 20 de la Constitución Nacional, que habla justamente de la readaptación del condenado a una vida sin delinquir y cómo a alguien le tenés 2 metros bajo tierra lo vas a readaptar, cosas como esa, y hablando justamente de la dignidad humana y otros principios. Lo cierto es que surgen constantemente planteamientos de parchar el Código Penal como la panacea de toda la problemática del sistema penal, que en realidad es integral. Y no solamente el código de fondo, es el código de forma el que muchas respuestas nos va a dar. En realidad, muchas respuestas. El código penal es un código estático que se dinamiza con el código procesal penal. Entonces, si endurecemos la pena, ya lo decía Beccaria, imagínate, hace siglos decía Beccaria, no es la drasticidad de las penas la que retrotrae al individuo de cometer delitos, sino la infalibilidad de las mismas. Imagínate, Beccaria, un gran pensador del derecho penal, sentaba las bases de lo que tiene que ser un diseño penal. Y nosotros hablamos, elevar penas. La pregunta es, ¿a quiénes se aplican esas penas? Bueno, ahí es donde está el tema de fondo, que creo que hay que entrar a mirar la realidad, ¿verdad? Sí. Tenemos cárceles que están saturadas por medidas alternativas de prisión, por un lado. Por otro lado, la sensación ciudadana de que se detiene a alguien y se los libera, ¿cómo se compatibiliza? Digamos, por ese abuso de medidas de prisión preventiva versus la sensación ciudadana de que se detiene a alguien y se lo libera inmediatamente. ¿Son dos reclamos contrapuestos? Son dos reclamos y reclamos muy legítimos muchas veces. Te doy el caso bien sencillo que me planteaba una colega tuya no hace mucho tiempo y me decía, ¿qué pasa con aquellas personas que son víctimas de un caballo loco, de un motochorro? Sí. Utilizando los términos coloquiales, no vamos a entrar en el tecnicismo de los tipos penales que se aplican. Te dicen, el tipo comete el hecho, después sale de la cárcel, le amenaza a la víctima tiene que ir a desistir de su denuncia, entonces termina el caso y es un blef. Te dice, la justicia es un blef, te dice. Entonces, estas son las cuestiones que sí merecen un abordaje en serio. Y habíamos hablado en la Comisión de Reforma Procesal Penal de una salida muy interesante y que es la que seguramente vamos a empujar, pero con mucho énfasis, que es la instauración del procedimiento especial para casos de flagrancia. El caso de flagrancia tiene una peculiaridad muy particular. Valga la redundancia. En el caso de flagrancia se necesita solamente la declaración de la víctima, que ha sido justamente sujeto pasivo del hecho punible, el agente oficial interviniente en la aprehensión del autor y posiblemente la evidencia misma que se va a encontrar en poder del autor.
Con Entonces se eso puede hacer un procedimiento sumarísimo. sumarísimo. En una semana uno puede dictar sentencias sin ningún problema. Y no Para ir a eso, 6 meses con bueno, el juicio otra vez. es más, te voy a decir, hemos llegado a un despropósito tal, y esto yo te lo estoy contando como conocedor del sistema interno del Ministerio Público. Había fiscales que pedían prórroga para terminar un caso de flagrancia. ¿Por qué? Porque tenía presillado al autor del hecho, estaba en la casilla y bueno, cuando se acercaba la fecha de la acusación se desesperaban a todos los muchachos para completar lo que faltaba para presentar la acusación. ¿Y cómo cambia eso? ¿Cómo se hace el procedimiento El procedimiento de sumarísimo? situaciones de flagrancia tiene distintas mecánicas. Hoy nuestro principal cuello de botella es que el procedimiento abreviado como tal está regulado en el artículo 420 y 421 del Código Procesal Penal. Establece que solamente se aplica para casos de delitos. Es decir, los tipos penales que tienen un marco penal de hasta 5 años. Un robo agravado, el caso del caballero, es un crimen y tiene un marco penal de hasta 15 años. Entonces no se aplica. Entonces no se aplica el abreviado. Entonces, un asesinato tampoco. Tampoco. Más allá que haya habido flagrancia, que esté todo allí. No se puede aplicar el procedimiento para casos de flagrancia. Pero entonces veamos un punto intermedio. ¿Cuál es el hecho punible que más genera un movimiento del sistema? Los hechos punibles predatorios, básicamente los robos agravados. Ese es el gran drama que tenemos hoy. Bueno, el hecho punible de robo agravado tiene un marco penal de hasta 15 años. Bueno, establezcamos entonces que el procedimiento abreviado o los juicios directísimos, llamémosles así, puedan aplicarse para los casos de hechos punibles con penas de hasta 15 años. Reservados para los hechos punibles hasta 15 años. Entonces, automáticamente cuando se ha determinado y calificado un hecho como flagrante, el juicio se hace rápidamente bajo estas reglas y finalmente tenemos una sentencia de aquí a 15 días, de aquí a un mes podemos tener una sentencia. Y sobre esta propuesta hay, no sé si decir un consenso o por lo menos se empezó a recoger ya visto bueno a nivel de Congreso, porque ahí es donde se va a hacer la reforma. Hay un alto nivel de consenso. ¿Por qué razón? Se discutió muchísimo y hoy recuerdo a algunos compañeros de la Comisión Nacional de Reforma Penal que hablaban del eficientismo versus el garantismo, la famosa discusión de siempre. ¿Sí? Propugnamos un sistema que se precie de ser eficiente rápido o ser garantista y bueno, entonces finalmente hemos sostenido lo siguiente. ¿Cuál es la cantidad de presos sin condena que tenemos en Tacumbú? La primera pregunta, presos sin condena en Tacumbú. Tenemos un nivel altísimo de presos sin condena. Eso nos ubica a nosotros como país como sujetos potenciales de una demanda internacional en las hipótesis de que algunos de esos presos sin condena sean sobreseídos o sean absueltos. Primera cuestión, un capítulo fundamental de derechos humanos. Démosle la certidumbre jurídica que requiere el sujeto pasivo del sistema penal. Y ese es un argumento de hierro que no admite ningún tipo de objeciones, porque finalmente no vamos a estar haciendo una justicia a espaldas del imputado. Él va a tener todas las garantías de ofrecer los medios de prueba, él va a declarar, va a estar asistido por un abogado defensor, va a ser un juicio oral, va a ser un mini juicio en donde los testigos ante su presencia por el principio de inmediación, publicidad, contradicción van a estar declarando, él va a estar escuchando lo que ocurre y se va a dictar una sentencia. La única diferencia es que va a ser rápida. Enseguida te quiero preguntar sobre el tema de violencia intrafamiliar. Sí. Aumentan los casos de denuncias en el sistema y el tema del victimario que se acerca a la víctima. Muchas veces un caso de golpiza termina en un caso de homicidio. En instantes, Évero Velar nos va a hablar sobre esta propuesta que están elaborando dentro de esta comisión para reformar el Código Penal y el Procesal Penal, además del sistema de justicia. Ya venimos. Continuamos conversando periodísticamente con el exdiputado, exfiscal y actual miembro de esta comisión de reforma, comisiones en realidad, pues hablamos del Poder Judicial y hablamos también del marco penal, Évero Velar. ¿Por qué no se implementa en nuestro país todavía aquellos dispositivos electrónicos de control de personas que tienen la prohibición de acercarse a sus víctimas en caso de violencia doméstica? Es realmente una pregunta que hasta hoy me formulo constantemente porque ese proyecto lo habíamos discutido ya hace muchos años. Tuvimos unanimidad en la sanción legislativa de aquel proyecto. Nuevamente se replanteó su implementación directa ya dentro de la modificación integral de la Ley de Violencia Doméstica. Y hoy esa es la pregunta. ¿El costo es muy alto?
No, como tenemos estados en el Brasil, en Argentina también. En la Argentina tenemos provincias que relativamente no son muy Ricas, opulentas, hablando en términos generales, y sin embargo lo implementan perfectamente. Pasa mucho por la voluntad política y que esa voluntad política en el buen sentido de la palabra, del órgano que debe implementar, que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo primero que se planteó? No, eso van a llevarlo al Ministerio de Justicia, lo van a llevar al Ministerio del Interior, entonces ahí ya vamos a tener posiblemente un negociado, cosas así, ese humo que siempre rodea cualquier tipo de procedimientos innovadores. Sí. No, esto quedó a cargo de la Corte Suprema de Justicia, como órgano rector. El órgano que hoy otorga una medida sustitutiva, el Poder Judicial. El órgano que impone una suspensión de prueba de la ejecución de la condena, Poder Judicial. ¿Cuál es el organismo que dispone justamente la exclusión del hogar del golpeador? Es el Poder Judicial. En todos los casos el Poder Judicial. Entonces, el órgano rector instituido por la ley fue el Poder Judicial a través de su máxima instancia, la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para acabar con cualquier tipo de suspicacias con relación a la implementación que sí podría haberse generado si es que era un ministerio dependiente del Poder Ejecutivo, por lo que todos sabemos. Sin embargo, hasta hoy no se ha tomado esa decisión. ¿Lo van a proponer ustedes? Vamos a proponerlo y vamos a proponerlo decididamente ya en el marco de la aplicación de estas medidas cautelares en la ley de violencia doméstica. Lastimosamente no quiero anunciar algo que el día de mañana tengamos que lamentar, pero así funcionamos nosotros en el Paraguay. Tenemos que tener un caso emblemático para que eso finalmente concite el debate y la necesidad de implementar. Pues ya lo tenemos en ley. ¿Y qué otras modificaciones o qué otras propuestas se van a acercar y que ya están en cierto modo consensuadas? Hoy tenemos un consenso muy significativo con relación a la mora judicial, que es una preocupación muy grande que se tiene especialmente dentro del sistema penal. Hace poquito hemos visto nuevamente algunas publicaciones con relación a algunas sentencias que extinguieron procesos mediante apelaciones, mediante chicanas. Vamos a establecer un mecanismo que va a reducir el nivel de resoluciones apelables interlocutorias. Estoy hablando, la sentencia definitiva lógicamente va a tener todas las prerrogativas de los recursos establecidos para el efecto, pero las disposiciones que se dictan durante el desarrollo del proceso tienen que tener un mecanismo que se tenga que realmente compadecer de lo que garantiza la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el principio de doble instancia, de la revisión del fallo. Es el principio fundamental. No, nosotros todo lo llevamos a la Corte, nosotros abrimos tercera instancia para todo. Y el principio que te garantiza la Convención es el principio de doble instancia, de revisar el fallo. Eso es lo fundamental. Y la sentencia definitiva no hay ningún problema que se tenga que ver, incluso por mecanismos extraordinarios como es la casación. No, nosotros hoy todo lo llevamos a la Corte, todo lo llevamos a la Corte. Entonces, esa es una perversión que lastimosamente hoy permitió que causas muy, muy importantes se extinguiesen y lastimosamente todavía no tenemos el recuento total. El día de mañana, cuando conozcamos la cantidad total de procesos que se extinguieron por mora judicial o por la perversión del sistema, por los operarios del sistema, ahí creo que las alarmas seguramente se van a levantar y de esto se va a hablar, pero mucho y bien. ¿Cuándo estarían presentando este proyecto dentro de la comisión? En principio vamos a conformar primero la comisión. El primer paso es conformar la comisión por medio de la promulgación del Poder Ejecutivo. Vamos a convocar seguramente a los integrantes naturales de estas comisiones. Realmente en la Comisión de Reforma Penal y Procesal Penal ya tenemos un camino muy grande ya transitado. Estaremos seguramente en el 80-90% del trabajo hecho, pero aquellas discusiones por la enmienda nos robaron mucho tiempo. Yo fui vocero, te recordarás de la defensa de la Constitución en aquel tema, y realmente me llevó meses de tiempo dedicarme a eso exclusivamente, y bueno, por eso no pudimos llegar e incumplimos el plazo que se nos había concedido, y eso yo lo debo reconocer. Incumplimos el plazo y por más que alcanzamos el 80 o 90% del trabajo, no lo terminamos. Entonces necesitamos en este mismo momento una reanudación de ese plazo. Hemos pedido 6 meses en penal y procesal penal y 1 año en reforma del Poder Judicial, porque reconozco que yo debo tomarme el tiempo para empaparme de todo el trabajo que ya ha realizado una comisión
encabezada en aquel entonces por Eduardo Peta. Un trabajo muy bueno, un trabajo también que ha demandado mucho tiempo, y creo que ese empeño que ellos han demostrado en esa tarea lo podemos hoy aprovechar al máximo, incorporando los borradores que ellos ya tienen hechos, seguramente la socialización con las comunidades jurídicas del interior del país, en la capital, con los colegios de abogados. Eso es lo que vamos a dedicarnos seguramente en ese año, pero la idea es que por lo menos, ojalá el tiempo nos permita que en los primeros meses del año entrante tengamos nuestro Código Penal y Procesal Penal por lo menos como un borrador presentado por el Poder Ejecutivo como el más interesado en materializar esta reforma. Bueno, te esperamos en Radio en Cardinal, también en ABC Cardinal, para discutir, porque me parece que es un tema que deja tantas preguntas de la gente. Así que te comprometemos, Ever, a estar con nosotros, ¿sí? Asumo el compromiso. Ever Ovelar, integrante de esta comisión, designado por el Poder Ejecutivo, con el desafío de plantear una reforma del sistema judicial, y dentro del sistema judicial también hablamos del marco penal, que suele ser un poco el motivo de críticas. Mucha gente dice hay que poner penas más duras como una solución integral a un problema que es mucho más complejo. Con eso nos vamos a repasar mañana detalles de esta entrevista en Radio ABC Cardinal, y periodísticamente nos encontramos el próximo martes. Que pasen bien.